Pero hoy comenzamos una serie nueva. Hoy voy a comenzar a compartir con ustedes una serie que se titula La promesa del Espíritu Santo. Y con esta serie vamos a comenzar casi un conteo regresivo hasta mayo 19, que es la fecha en el calendario cristiano en la que se celebra el domingo de Pentecostés. ¿A alguien le suena esta frase o esta expresión o este nombre, Pentecostés? Es el día en que hace 2000 y tantos años atrás entró en la escena de Jerusalén, en la escena de una fiesta judía llamada Pentecostés, que significa 50 semanas, que los judíos celebran cada año recordando las cosechas y la bendición de Dios, y que se celebra después de la Pascua, precisamente 50 días contando a partir de la Pascua. Y en esa fecha se cumplió una promesa. En esa fecha llegó a Jerusalén una persona que todavía tenemos en medio de nosotros y que es imposible negar que no se encuentra aquí. Y estoy hablando del Espíritu Santo. ¿Alguien le da gloria a Dios por su presencia, el Espíritu Santo? ¿Alguien le da un aplauso hoy a Dios, el Espíritu Santo? Y ya no le decimos bienvenido, le decimos quédate en casa porque esta es tu habitación. Él no es un invitado, Él es el Señor de la casa, Él es el que nos habita. Aleluya, puedes morar aquí. Entonces vamos a ver por los próximos domingos y también hoy con 4 domingos, vamos a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué la promesa? Porque Jesús lo prometió. Ya para nosotros no es una promesa por cumplirse, sino una promesa cumplida. Pero no importa, todavía es importante hablar acerca del Espíritu Santo. Jesús sabía que era imposible que el Espíritu Santo viniera, y lo voy a decir en términos humanos, no es que fuera imposible, el Espíritu Santo podía venir cuando Él quería, y de hecho había una fecha señalada, pero iba a ser imposible para sus discípulos darse cuenta que el Espíritu Santo había venido si ellos primero no entendían y no conocían quién es este que había de venir. Y por lo tanto Jesús lo primero que hace antes de ir a la cruz es prepararlos no solamente para saber que Él iba a la cruz, sino también para saber que alguien iba a venir después de Él. Y que ese alguien se llama el Espíritu Santo. Así que Jesús decidió y ocupó tiempo. Por eso tenemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, tenemos el capítulo 14, tenemos el capítulo 16 casi completo, hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Porque Él quería que ellos conocieran quién es el Espíritu Santo. No olvidemos algo. Los discípulos de Jesús, ¿qué eran? ¿De qué nacionalidad eran? Eran judíos. Y en el judaísmo, en la doctrina del judaísmo, el Espíritu Santo es una figura mencionada. En hebreo se le conoce como el Ruach, o en la expresión completa es Ruach HaKodesh, que quiere decir Espíritu Santo. Pero así se dice en hebreo. Ahora, sin embargo, para el judío, el Espíritu Santo no es a quien Jesús presentó. ¿Alguien me escuchó lo que yo acabo de decir? Para el judío que cree en el Espíritu Santo, ellos tienen una idea del Espíritu Santo que no fue dada por Dios a través de su palabra, dada a Moisés y de sus profetas, sino una interpretación de los maestros israelitas que ellos interpretaron que el Espíritu Santo es solamente el aliento que sale de la boca de Dios. El Espíritu que sale de Dios. Para ellos, el Espíritu Santo es una emanación divina. Es una simple manifestación de Dios. No es alguien con Dios, sino algo que sale de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Entonces los judíos venían con esto en mente. Para estos discípulos judíos, el Espíritu Santo no era autónomo, no era una persona. Porque tú y yo, ¿qué significa tener autonomía? Es tener la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Eso es lo que nos hace ser seres humanos. Eso es lo que nos hace ser una persona. Quizás sería bueno que lo repitiéramos hoy. Soy una persona. Por si se nos olvidó. Soy una persona, no porque tengo un cuerpo, porque los animales tienen cuerpo y no son personas. Entonces a veces cuando decimos que Dios es una persona, alguien dice, pero ¿cómo Dios va a ser una persona? ¿Dios es un ser humano? No, Dios no es un ser humano, pero Dios es una persona. ¿Alguien está viendo aquí este rollo que estoy formando para que tú comprendas algo? Una persona es alguien que piensa, es alguien que siente,
y es alguien que toma decisiones. Y es por eso que, a diferencia de los animales, nosotros somos personas. Porque nosotros pensamos, a veces no tan bien, pero pensamos. Nosotros sentimos, a veces tampoco, no tan bien, pero sentimos. Y nosotros tomamos decisiones, a veces no tan buenas, pero las tomamos. Entonces, eso es un reflejo de ese creador que nos hizo. Y Jesús viene a presentar no un aliento de Dios, sino a una persona en todo el sentido de la palabra, que piensa, que siente y que tiene voluntad. Y Él lo introduce y dice: Él es el verdadero Ruach HaKodesh. Él es el verdadero Espíritu Santo. No es una emanación sin personalidad que Dios envía a la tierra para hacer su voluntad. Esta persona es Dios mismo, que vendrá a vivir con ustedes y a bendecirles hasta mi regreso. ¿Alguien puede decir amén? En la actualidad nosotros no solamente confrontamos la idea o la doctrina o la fe de los judíos. En la actualidad nosotros confrontamos muchas religiones, algunas de ellas pseudo-cristianas, es decir, salieron del cristianismo, pero su enseñanza no es verdaderamente bíblica, ni es nuestra fe, y ellos enseñan también acerca del Espíritu Santo. ¿Y qué enseñan ellos? Algo muy parecido a los judíos. Ellos enseñan, y la expresión que se usa es que el Espíritu Santo es una energía divina, por decirlo de alguna manera. Es una fuerza activa. Estoy pensando en una religión en específico que dice: el Espíritu Santo es una fuerza activa. Lo que te están diciendo es como la electricidad: ten cuidado, no te acerques porque te puede matar. Porque precisamente la electricidad tiene poder, pero no tiene personalidad, y por eso le tememos. ¿Por qué tú le tienes miedo a la electricidad? Porque la electricidad, y aquí hay electricistas que saben muy bien cómo tienen que manejarla, con mucho cuidado, porque como la electricidad no siente, te puede matar. Es poder sin sentimiento. Y cuando tú dices que el Espíritu Santo es una fuerza, simplemente una fuerza sin sentimiento, cuidado, porque te puede matar. Pero cuando te dicen: este es el poder que te puede bendecir, y es Dios que siente y siente por ti, que piensa y piensa en ti, que te ama con toda su fuerza, no le tengas miedo a este poder. Acércate a Él, porque te va a abrazar y te va a transformar en ese encuentro que vas a tener con Él. Entonces, en estos domingos voy a estar enseñando, compartiendo algunas cosas acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, hoy vamos a ver quién es Él. Aunque ya he dicho algunas cosas, vamos a ver más con la Biblia abierta quién es Él, el Espíritu Santo. Vamos a ver el próximo domingo cuál es su obra, cuál es su trabajo, para qué fue enviado, qué vino a hacer. ¿Qué vino a hacer en nosotros? Porque el Espíritu Santo no está en la tierra desasociado, desligado y separado de nosotros. Él vino para hacer su obra en la iglesia y en el mundo. Y también vamos a estar descubriendo en las otras 2 semanas finales cómo prepararnos para ser llenos del Espíritu Santo. Y finalmente, el día de Pentecostés, vamos a descubrir qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a deshacer algunos mitos y vamos a establecer la verdad de Dios. Porque la iglesia tiene muchos mitos con respecto a la llenura del Espíritu Santo, pero la Biblia tiene mucha verdad con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Y Dios quiere que todos los que creen en su Hijo Jesucristo sean llenos del Espíritu Santo. Es más, tú no tienes que esperar al domingo 19 para ser lleno del Espíritu Santo. Tú hoy mismo puedes tomar la decisión de orar y decirle: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y puede ser que tú digas: ya yo tuve la llenura del Espíritu Santo, pero también es algo que voy a enseñarte. El que hayas tenido una experiencia que recuerdes, no quiere Dios que te quedes en ella, sino que la renueves cada día, y la llenura del Espíritu Santo se renueve dentro de ti, porque así como nuevas y renovables son cada día sus misericordias, también es la llenura del Espíritu de Dios. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Entonces, ¿quién es Él? La pregunta que nos hacemos hoy: ¿quién es el Espíritu Santo? Y Jesús enseña y dice en su palabra 2 cosas que hoy quiero resaltar. Muchas están dichas en toda la Biblia, pero voy a usar lo que Jesús dijo acerca de Él. Y Él dijo: Él es el Espíritu de verdad. ¿Quién es Él? Si lo oyeron, a los que lo mencionaron, y todos lo pueden decir en un gran coro, podemos decir juntos: Él es el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es el Espíritu de verdad.
La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 17, es decir, este es Jesús hablando, y dice, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Entonces, en ese versículo me quedo con la primera expresión, la primera frase y el título y el nombre que le da Jesús, Dios Hijo, a la persona del Espíritu Santo, que es Dios el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es uno con Dios el Padre, uno con Dios el Hijo, y Él forma parte de esa Trinidad divina. Es Dios. Y dice acerca de Dios, el Espíritu Santo, Jesús dice, Él es el Espíritu de verdad. Y lo llama de una manera interesante. ¿Saben? Voy a decirte esto que te iba a decir un poquito más adelante, porque quiero que leamos un momentico esta cita bíblica. Juan 16:13, donde se repite la misma expresión. No sé si la tenemos allí. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Di conmigo, Espíritu de verdad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la verdad es un concepto para mucha gente. ¿Me escuchaste? La verdad es un concepto para mucha gente. La verdad es algo abstracto y fuera de mí que yo tengo que descubrir y a lo que yo tengo que alcanzar. La verdad es algo que yo tengo que aprender, que yo tengo que practicar. ¿Ven todos los términos que estoy usando? Son términos fríos. Son términos desprovistos de sentimientos, de personalidad, de intimidad, de relación. Pero ahora llega Dios, el Espíritu Santo, y Él dice, Dios el Hijo, cuando va a introducir al Espíritu, dice, el que va a venir después de mí, Él es el Espíritu de verdad. ¿Y saben qué me encanta? Que le quita el artículo, la verdad, y dice el Espíritu de verdad. ¿Se dan cuenta ustedes lo que dice aquí? Jesús dijo de sí, yo soy la verdad, porque quería desafiar a cualquier otra verdad que el mundo tuviera. Pero cuando va a introducir al Espíritu Santo, no dice el Espíritu de la verdad, porque no quiere que lo veamos como un concepto, no quiere que lo veamos como una idea, no quiere que lo veamos como algo que tenemos que aprender y practicar de una forma fría. Quiere que lo veas como una persona que se quiere relacionar contigo y que la verdad en este caso no es algo que se acumula en tu mente, sino alguien con quien tú te relacionas hasta transformar toda tu cosmovisión y toda tu vida. El mundo no necesita más religión que le instruya la mente, sino más relación con la persona de Dios, que no vino para ponerse en una esquina para asustarnos como un fantasma, sino como Dios que quiere vivir contigo, quiere vivir en ti y quiere hacerte partícipe de la verdad. Quiere hacerte partícipe de la verdad. ¿Saben lo que hace que mucha gente se siente cada domingo en la iglesia y no sea transformado? Que la verdad es un concepto afuera de ellos, pero no es una vida dentro de ellos. Y Dios me encargó que te dijera que Él está llamando a su iglesia a conocer al Espíritu de verdad de una manera íntima y personal, porque mientras el Espíritu Santo sea uno más en la doctrina de la iglesia, pero no la persona de Dios con la que tú y yo nos relacionamos, nos estaremos hundiendo en una vida apática, fría y sin sentido que llamamos de fe. Y el mundo no quiere una iglesia que tenga buenos conceptos solamente. Y no digo con esto que no sean necesarios. El mundo quiere ver a Dios en acción. El mundo quiere ver la verdad en acción. Y para que la verdad deje de ser impersonal, es necesario conocer a la persona que lo personifica, que lo representa y que lo es en todo el sentido de la palabra. Dios no es un concepto, Dios es una persona. Dilo conmigo, Dios no es un concepto. Dios no es una ideología, dilo. Dios no es una ideología. Dios no es una doctrina. Dios es una persona.
Y sí tenemos conceptos y tenemos ideologías y tenemos doctrinas dentro de la iglesia, pero que son simplemente nuestra organización humana para poder presentar nuestra fe a los que nos demandan. Pero en lo íntimo no nos estamos relacionando con conceptos y estilos fríos, sino con una persona que siente, que piensa, que toma decisiones, que nos ama, nos dirige y nos quiere gobernar. Si no entendemos esto, cuando sintamos necesidad de creer, como un día cada uno o la mayoría de los que estamos aquí tuvimos esa necesidad de acercarnos a la fe y nos preguntamos, ¿qué es la fe? Y si hubiésemos hecho la pregunta correcta a la persona incorrecta, nos hubieran dicho, bueno, esto es lo que nosotros creemos. Mira, esto es todo lo que tú tienes que dejar de hacer. Y tal vez muchas de las cosas que te digan, si no todas, son verdad. Pero toda esa lista de cosas que tenemos que dejar de hacer no me transforman. Qué bueno que las personas correctas me respondieron la respuesta correcta. Y lo que me dijeron es, lo que tú necesitas es conocer a Jesús. Lo que tú necesitas es que al creer en Él, el Espíritu Santo venga dentro de ti. Y Él va a comenzar a decirte qué dejar de hacer y qué hacer. Porque la relación con el Espíritu Santo es transformadora. ¿Sabes por qué mucha gente no entiende la Biblia? No es porque les falta inteligencia. Mucha gente no entiende la Biblia porque no tienen comunión con el Espíritu Santo. Porque la Biblia no es un libro de aprendizaje humano que demanda un IQ o un coeficiente intelectual demasiado alto. La Biblia es una revelación divina y por eso necesitamos que el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, se siente con nosotros y nos revele su conocimiento para que éste nos pueda transformar. Necesitamos que el Espíritu de verdad nos muestre la verdad. Entonces, ¿cómo se llama Él? Él es el Espíritu de verdad. No es un aliento que viene de Dios, no es una fuerza, no es una energía sin personalidad, es la persona del Espíritu Santo. Es uno con Dios el Padre, uno con Dios el Hijo y es uno con Dios, la esencia divina. ¿Sabe? Estaba en el comienzo. Si nos salimos del libro de Juan, que yo no lo voy a leer ahora, pero te lo voy a mencionar. La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando Dios comenzó a ordenar la creación, ahí estaba el Padre hablando, el Hijo actuando y el Espíritu estaba moviéndose sobre el caos de la tierra, trayendo de ese caos el orden que nosotros tenemos ahora natural. Fue hecho por Dios en su acción de traer vida a este planeta. El Padre en su intención, el Hijo en su acción y el Espíritu Santo moviéndose allí con su poder para hacer todas las cosas. Dios activo, transformando todas las cosas. Lo que vemos hoy, lo que la ciencia corrobora, también fue la participación de esta persona que Jesucristo llama el Espíritu de verdad y con el que todos debemos relacionarnos. Ahora no quiero que pierdas de vista esto. Jesús va a enseñarnos más tarde y la Biblia va a enseñarnos más tarde que para nosotros, yo no me quiero adelantar las próximas semanas, pero lo necesito decir, nadie se puede relacionar con el Espíritu Santo si primero no se relaciona con Jesucristo. Es necesario que tú escuches esto. Nadie puede tener al Espíritu Santo y conocer al Espíritu de verdad si primero no conoce al Hijo Jesucristo. Jesucristo vino para salvarnos y cuando yo confieso Jesús, Hijo de Dios, quiero que seas mi Salvador. La Biblia dice que viene el Espíritu Santo a mi vida al yo confesar a Jesús. ¿Dónde está eso, pastor? Está en la Biblia, en Efesios, si tú quieres anotarlo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Habiendo creído en Él, Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo conozco a Jesús y Jesús envía a mi corazón al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, que no es una idea, un concepto, viene a vivir dentro de mí y comienza la transformación. Es por eso que cuando alguien en la iglesia o en cualquier otro lugar abre sinceramente su corazón a Jesús y le dice, yo quiero que tú seas mi Salvador, yo quiero que tú seas mi Señor. ¿Alguien se acuerda de ese momento en que tú hiciste esa oración? Yo lo dije, tenía 16 años, estaba en una cama enfermo y ese Dios que conocía desde la niñez, desde los 8 años le hablaba y le oraba, se convirtió en mi Salvador personal porque tuvo un momento de encuentro con Él y una confesión sincera de fe. Jesucristo, quiero que me salves y seas el Señor de mi vida. Y ese día vino el Espíritu Santo a mi vida. Pastor, ¿lo sentiste? No, en ese momento no. Después sí. Te voy a contar más adelante en las próximas semanas y por eso tienes que regresar. Después sí lo sentí. Pero hoy no te voy a contar eso. Lo que sí te voy a contar es que aunque yo no sentí nada en aquel momento,
alguien me transformó. Se me fue la enfermedad, se fue el toque divino milagroso. No siempre que Dios te sana eres salvo. Pero yo había orado correctamente: Señor, sálvame y sáname. Y entonces él me tocó el cuerpo, eso sí lo sentí, la enfermedad se fue, me levanté sano, pero dentro de mí hubo un deseo ahora por la iglesia que antes no había, por la Biblia que antes no había. Empecé a leer la Biblia por primera vez y la leí de tapa a tapa, hasta con los mapas. Me la leí completica por primera vez en mi vida en aquella etapa. Era una necesidad de conocer a Dios. ¿Y cómo yo podía conocerlo? Por ese libro que me dijeron que era su palabra, que mi mamá leía, que veía a otros cristianos leer. Ahora yo tenía, no era que lo tenía que hacer, no es que me lo inculcaron, no es que me dijeron, si no lo haces Dios te castiga. Yo tenía deseo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Esa persona que yo todavía no la sentía estaba provocando dentro de mí unos deseos sobrenaturales para buscar a Dios y para conocerlo mejor. Ahora la Biblia era algo que yo quería leer. La oración, comenzaba a orar y era con pasión. Quería hablar con Dios. ¿Quién estaba produciendo eso? Aquel que se me había metido por dentro, que yo no lo estaba sintiendo, pero sí me había transformado y me estaba transformando. El Espíritu de Dios. Esa es la evidencia. Ahora, si yo iba a decir una mentira, había alguien dentro de mí, no con una voz audible, pero tan real y más fuerte que cualquier persona que pudiera gritar alrededor de mí. Ese es el Espíritu de verdad, que cuando yo iba a decir la mentira me decía, mejor que digas la verdad. Y era una forma de pensamiento. ¿A alguien le ha pasado? Y tú decías, ¿será que sí? Había unos segundos ahí de coquetear con la idea de que mejor diga una mentira, pero dentro de mí ahora había una convicción. No había palabras audibles, pero una impresión, como dicen muchos teólogos. Era un pensamiento, parecía que era yo, pero yo sabía que no era yo. Era alguien que me estaba diciendo, hay otra alternativa, y la alternativa es que digas la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad. Y entonces empezabas no solamente a ver cómo la verdad sí te resuelve la vida, y no solamente cómo a veces decir la verdad te hace pagar consecuencias, pero cómo inclusive cuando venían las consecuencias en cierta forma la disfrutas, no porque eres masoquista, sino porque sabes que ese fue el resultado de hacer algo malo, y eso te prepara para que la próxima vez no lo hagas igual y tengas entonces mejores resultados. Dios te comienza a transformar, porque la verdad no es algo que yo conozco para decirle a los demás lo que tienen que hacer, sino alguien que me está cambiando a mí. Hello, ¿alguien escuchó? El problema de la religiosidad y de aprender la verdad como un concepto es que nos sentamos en la iglesia el domingo, tomamos notas del mensaje y salimos a la calle y le decimos a la gente, esto es lo que tú tienes que hacer con tu vida. Me lo dijeron en la iglesia, por eso tú estás tan mal, porque como dijo el pastor, y la gente me odia sin conocerme. Me dijo el pastor, como dijo el pastor, la gente está mal porque no hace esto, esto y esto y esto. Y Dios no te habló a ti hoy para que le digas a tu mamá y a tu papá y a tu vecino lo que tienen que hacer. Dios hace algo diferente. El Espíritu de verdad se te metió por dentro para arreglarte la vida primero a ti. ¿Y qué hago con mi familia? Que vean tu testimonio, para que se enamoren de Cristo en ti, para que quieran imitarte. Y cuando lo intenten y fracasen y se frustren y te preguntan, ¿cómo es que tú lo haces? Es que no lo hago yo, es que lo está haciendo el que vive dentro de mí, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Ves la diferencia? Creo que vivimos en un mundo que está cansado de una iglesia que le diga lo que tiene que hacer. El mundo está necesitado de una iglesia que haga lo correcto para ellos seguir nuestro camino. Creo que el problema de la iglesia es que se convirtió en una especie de fiscal que está diciéndole al mundo lo que lo condena, lo que lo destruye. Y se nos olvidó decirles, miren, vengan y vean, esto es la verdad. Dios está haciendo conmigo, me está transformando con impresionante paciencia. Porque si algo yo he conocido del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, es que es extremadamente paciente. Tiene una paciencia, y yo creo que muchos deben coincidir conmigo, sí, porque a veces tú dices, sí, pastor, es verdad, para aguantarte a ti, no, para aguantarte a ti y a mí y a todos nosotros. El Espíritu de Dios permanece a nuestro lado, nos sigue amando y se sigue relacionando con nosotros, porque su propósito no es condenarnos, es transformarnos. El propósito de la verdad
no es mostrarse para condenarte, es mostrarse para transformarte. Pero Jesús dijo algo más acerca de Él. Y esto es lo segundo que quiero hoy dejarte. Y por cierto, lo último que hoy voy a decir del Espíritu Santo. Porque si te digo demasiado del Espíritu Santo, tú terminas con un sancocho, como dicen los dominicanos y colombianos, que por cierto para nosotros sancocho es comida de cerdo, pero ahí lo dejamos. Pero solamente te voy a decir dos cosas. Él es el Espíritu de verdad y Él es el que consuela todo el tiempo. Eso es lo segundo que Jesús dijo de Él. Cuando se los presentó a sus discípulos, ustedes lean todo el capítulo 14, la sección que habla del Espíritu Santo, lean todo el capítulo 16 de Juan, en ese evangelio va a hablar Jesús del Espíritu Santo, y Él se puede resumir todo lo que dijo en estas dos grandes verdades. Quien viene después de mí es el Espíritu de verdad, y quien viene después de mí es el Consolador. Lo vamos a leer un momento. Dice la Biblia, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador. Alguien diga, aparte de Olga, diga a alguien más conmigo, otro Consolador. Olga, tú también lo puedes decir, no es que no quiero que lo digas, sino que fuiste la única. Pero diga toda la iglesia conmigo, otro Consolador. Dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador, otro Paracleto, es la palabra que aparece ahí en el original griego, y lo voy a explicar ahora, aunque quizás muchos conozcan el significado. Y dice aquí el Señor Jesús, cerrando esta frase, para que esté con ustedes para siempre. Si leemos en Juan 16, 7, el otro capítulo donde se habla acerca del Espíritu Santo, Él dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. No sé si te das cuenta, pero aunque usa la misma palabra en los dos capítulos, cambia lo que Él está, en cierta forma, en cierta manera, cambia la manera en que lo presenta. En Juan 14, 16 dice, Él es el otro Consolador, el otro Paracleto. Pero ahora dice aquí en Juan 16, 7, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy o si no me voy, no podrá venir a ustedes el Consolador. Pero si yo me voy, Él vendrá, se lo enviaré. Entonces en un capítulo dice el otro Consolador, para que sepamos que no es el único. Pero luego dice el Consolador, para que sepamos que solo existe un Dios. Y eso lo voy a explicar con más detalle, pero quería hacer la diferencia marcada que aparece en los dos pasajes para que nos demos cuenta cómo Dios es intencional en dejarnos saber que Él existe en una existencia eterna y perfecta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero que eso no son tres dioses o un Dios con tres cabezas, es tres personas cohabitando, existiendo en un solo Dios, que no lo entiendo, que es un misterio, pero así es. La palabra que se usa es Paracleto, de la cual se traduce Consolador. No encontramos mejor expresión en nuestro idioma o en cualquier idioma que sea la que tenemos en el español, como se diga en cualquier otro idioma, que significa consuelo, el que consuela. No está hablando de la acción que Él hace, sino de la persona que es. No lo presenta como el que consuela, lo presenta como el Consolador, como una forma verbal. Estamos viendo la diferencia porque no está poniendo el énfasis en lo que Él viene a hacer, está poniendo el énfasis en quién es Él. Los voy a dejar pensando unos segundos. Porque Dios no es el resultado de lo que hace. Lo que hace expresa quién es Dios. Dios no es el resultado de lo que hace. Dios no es una idea que se forma a partir de lo que nosotros recibimos de Él. Dios es alguien que existe, que tiene cualidades y atributos, y todo lo que hace está conectado a quien es Él. Nosotros hacemos cosas que no nos definen porque queremos impresionar a las demás personas. A veces pasa eso. Nosotros hacemos cosas porque, chicos, no lo quiero hacer, pero yo sé que si no lo hago se va a poner bravo, molesto, se va a dañar la relación. Y entonces de todas formas lo voy a hacer. Entonces llegas y haces algo por una persona, pero dentro de ti dice, esto no tiene nada que ver conmigo, ese no soy yo. ¿A alguien le ha pasado eso? Pero Dios nunca hará algo para que tú te sientas bien. Dios siempre hace algo de acuerdo a quién es Él. Y nosotros deberíamos aprender de Dios,
que si algo vamos a hacer, que no sea el resultado de querer impresionar a las personas que son importantes para nosotros, sino que sea la expresión de nuestro carácter y de nuestra identidad. Dios es el consolador, y porque Él es consolación, porque Él es consolador, entonces de Él recibimos consuelo. Y eso es lo que hace poderoso a Dios, que nada de lo que hace está desligado de quién es Él, sino todo lo contrario. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Ese otro es el Espíritu de verdad. Él se llama el otro que consuela. Y Jesús dice, lo llamo así, el otro, porque el primero que vine a consolarlos fui yo. Pero antes de que yo llegara, mi Padre había estado relacionándose con este pueblo y ya era el Dios que consuela, el Dios que está consolando los corazones, el Dios que es consolación en sí mismo. El Padre lo es, el Hijo lo es y el Espíritu Santo lo es. Porque es Dios. Y es por eso que ahora, en la otra ocasión que lo vuelve a decir, lo presenta como solamente el consolador, porque quiere que entendamos que eso no es una función exclusiva de Él, sino una expresión del carácter de Dios en toda su esencia. Dios ama consolarte. Es por eso que necesitamos tener una relación con Dios. Porque la gente te tiene lástima, pero Dios se consuela de ti. Cuando tú cuentas tus problemas, te vas a encontrar con diferentes tipos de personas. Los que dicen, ¿cuándo se callará? Porque no le interesa lo que tú le estás diciendo. Te vas a encontrar con aquellos que son muy sensibles y dicen, pobrecita, qué pena le tengo, pobrecito, qué mal le está yendo. Pero ¿qué puedo hacer por él? ¿Qué puedo hacer por ella? Y nos quedamos en ese plano. Están los que lloran contigo. Pero es que el llanto de esa persona, por muy lindo que sea y por muy necesario que sea en el momento que nosotros estamos viviendo, después que esa persona se va y nos sentimos bien porque hubo una identificación, lloró por nosotros, y en ese momento dije, esto es lo que yo estaba encontrando. Y nos confundimos y nos ligamos con una persona porque derramó lágrimas por nosotros, pero cuando esa persona se va y ya no está llorando por nosotros, nos quedamos en el mismo plano y el problema está. Pero entonces viene Dios. Y el consuelo de Dios no es pena, no es lástima, ni es lágrimas. Dios consuela cambiando la raíz de tu dolor. Dios consuela cambiando la raíz de tu dolor. La mayor expresión de Dios consolando a la humanidad es una cruz en un monte llamado el Gólgota, a las afueras de Jerusalén, con su Hijo molido, castigado, latigado, abofeteado, siendo vituperado y burlado por todas las personas, sangrando en silencio en una cruz. Esa es la mayor expresión de consolación, porque ahí Dios no solamente te estaba mirando con ojos de amor, Dios estaba ocupando tu lugar para quitarte la condenación de arriba, porque Dios consuela ocupando nuestro lugar y transformando nuestro problema y nuestro dolor en una realidad diferente. Él es el consolador. Yo no necesito a alguien que me pase el brazo por arriba y me diga, estoy contigo. Yo necesito a alguien que viva dentro de mí, que me transforme la vida, la perspectiva, el dolor, el problema, y me dé la esperanza y la fe para yo entender que Él sí puede cambiar las historias en historias de milagro y en historias de poder. Pablo dice en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Lo ves? Dios no consuela de una sola forma. Dios es Dios de toda consolación. Porque Dios en tu pérdida se para a tu lado y te llena la esperanza de que ese familiar que creyó en el Señor un día lo volverás a ver. Y eso es una forma de consuelo, esperanza para el futuro, esperanza para la resurrección. Pero es el mismo Dios que viene a donde está una madre que tiene un hijo enfermo y le dice, lo tuyo ahora, como te voy a consolar, no es con esperanza para ver al familiar resucitado, es con fe para ver el milagro del hijo sanado en este instante. Son dos historias diferentes, pero es el mismo Dios consolando de maneras diferentes. Nunca quizás habías visto la consolación conectada con la esperanza, la fe y los milagros. Porque no entendemos, porque para nosotros el consuelo es una forma de expresar mis sentimientos
que están asociados a tu dolor. Pero para Dios el consuelo expresa quién es Él en acción, haciendo milagros para transformarte la vida. Y no es que Dios no sienta. Es que cuando Dios siente, expresa su persona para cambiar historias. Es que a diferencia de nosotros que estamos limitados por nuestra humanidad y como no podemos cambiar la historia de nadie porque no hemos podido cambiar la nuestra, lo único que hacemos es llorar y sentir el dolor ajeno y luego sentir lástima y pobrecita y pobrecito. Y algunos se imaginan a un Dios llorón que todo el tiempo está pobrecito, pero no puedo cambiar. No, Dios es un Dios que cuando ve tu problema lo siente, lo vive, lo experimenta, pero lo cambia, lo transforma y lo convierte en victoria. Hay una historia que el Señor me está recordando que está en el Antiguo Testamento. David se metió con la mujer ajena. ¿Recuerdan la historia? La llama, tiene relaciones con una mujer que no era su esposa, aprovechando que el marido de esa mujer, él mismo lo había mandado a la guerra, sin importarle que era uno de los 30 más cercanos y valientes de David, Urías el Eteo. David tiene pasión de hombre, se enreda con esta mujer y la embaraza. Trae al marido. El marido es tan fiel a su pueblo que no va a su casa y duerme en la puerta del palacio del rey. El rey lo emborracha para que se vaya y el hombre dice: aquí me quedo, rey, yo tengo mi pueblo, mi ejército, tu ejército peleando en la batalla. Yo no puedo estar en mi casa con mi mujer mientras mi lugar es en la batalla. El rey entonces lo envía con una notita al general que dice: ponlo lo más cerca del cañón enemigo, de las flechas enemigas, de la espada enemiga, pero que alguien le atraviese el corazón y que no regrese vivo. Y efectivamente, Urías muere. Pero para Dios que nada pasa desapercibido. Dios envía un profeta que nadie le contó la historia, llamado Natán, el profeta del rey, el que podía entrar a donde el rey estaba. Y le dice: rey, ¿qué le harías a alguien que tiene muchas ovejas, muchos ganados, pero le roba la única que tiene el vecino? Hay que matarlo. No solamente por ladrón, sino por abusador, por inmisericordia. Y dice: rey, ese eres tú. Tienes muchas mujeres y podías tener toda la que quisieras. Así era en la época, no se confundan. Pero has tomado la única que tenía tu amigo y Dios está enojado contigo. David se arrepiente. Y si tú quieres ver el arrepentimiento de David, lee el Salmo 32, y el Salmo 51. Son dos salmos de dolor de un hombre arrepentido delante de su Dios. Y esta mujer que está embarazada se convierte en una de las mujeres. La viuda, la del adulterio, la embarazada, se convierte en una de las mujeres de David y viene a vivir al palacio. Nace el niño, producto de aquella relación, y el niño nace enfermo. Y yo no creo que nació enfermo porque Dios lo castigó, sino porque eso le pasa a cualquier familia. Y estoy desafiando un concepto para muchos, que si alguien hace lo malo y le pasa lo malo es porque te lo merecías, ¿no? Porque entonces todos nosotros estaríamos problemas. Entonces todos nosotros estaríamos súper castigados, porque todos nos los merecemos y a todos nos pasa lo mismo. Entonces está este niño muriéndose y el rey, su papá, está sin comer, sin cambiarse la ropa, sin lavarse la cara, sin bañarse, sin nada, durante días y días y días, en una postura de oración, rogándole a Dios un milagro por la vida del bebé. Finalmente el niño se muere. Y los que están cerca de él, viendo el proceso de desesperación de un rey en ese estado, dicen: si así estaba cuando el niño estaba grave, pero vivo, ahora que sepa que el niño murió, ¿cómo va a reaccionar? Me imagino que el más valiente del grupo, sabiendo que le podía costar la vida, así eran los reyes cuando estaban medio locos, en problemas, se podían cortar la cabeza si tú le decías algo que no era agradable. El hombre se acerca quizás con mucho sigilo y mucha preocupación por su propia vida y le dice: rey, tengo una noticia. Y es acerca del niño. El niño murió. Y cuando David escucha estas palabras, sorprende a todos los que están allí. David se levanta, se va al baño, se baña, después de muchos días sin hacerlo, se pone ropas limpias, se perfuma, se sienta a la mesa y pide de comer después de un ayuno prolongado.
Y los que estaban alrededor de él, sumamente preocupados, porque dicen, esto ya es locura. No se está dando cuenta de lo que pasó. Le dicen, rey, no entendemos, porque cuando el niño estaba vivo, no comías, no te bañabas, permanecías en la misma postura. Y ahora que el niño murió, te bañaste, te cambiaste de ropas y estás pidiendo comida. Y David dice algo poderoso que nosotros debemos aprender, porque conocía al Consolador. Le dice, es que cuando el niño estaba vivo, yo estaba clamando por un milagro. Pero ahora que él se fue, él, y de paso, entre paréntesis, para que veamos que los muertos no se aparecen. Ahora que él se fue, que él se murió, él no puede regresar a mí. Pero yo un día iré a donde él está y me encontraré con él cara a cara. Y nosotros decimos, wow, este David es impresionante. No, simplemente es un hombre que conoció a Dios, el Espíritu Santo. Conoció a Dios, el Consolador. Y en ese instante, cuando escucha lo que le dijeron de su hijo, en ese preciso instante que él está todavía en su luto y que se va a quebrar en su llanto, la persona que vive dentro de él le dice, no, David, esa no es la respuesta, porque aunque el cuerpecito del niño está muerto, él sigue vivo en espíritu en mi presencia. Y un día tú irás a ese lugar y verás a tu hijo ya no dominado por la enfermedad y por la muerte. Levántate, lávate la cara, cámbiate la ropa, porque la fe produce esperanza y la esperanza te cambia toda tu vida. No era el grande David, era el grande Espíritu Santo. Pastor, ¿y de dónde tú sacas que David conocía al Espíritu Santo? En el mismo Salmo de arrepentimiento, Salmo 51. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso David es el hombre conforme al corazón de Dios, porque en el Antiguo Testamento y todavía el judío de hoy ve al Espíritu Santo como una emanación de Dios, pero David conocía al Espíritu Santo como una persona de la cual no quería ser separado. Mira, yo puedo ser arrebatado del reino, de mi riqueza, de mi fama y de mi poder, pero no me quites a la persona que me llena. No me quites al Espíritu Santo. Él es mi verdad y Él es mi consuelo. Lo necesito en mi vida. Sé que pequé para ti, Señor, y ante ti, y contra todo. Pero si tú me perdonas, que la muestra de tu perdón no sea hijo sanado, sea una vida llena del Espíritu Santo. Dios quiere encontrarnos así. Dios quiere encontrarse con gente que está tan desesperada por una relación con Él, que nosotros entendamos que cuando estamos en los peores momentos de nuestra vida, a quien más necesitamos es al Espíritu Santo, porque otros te dirán mentiras para que te sientas bien, pero Él es el Espíritu de verdad y siempre te dirá la verdad aunque te duela. Otros tendrán lástima de ti, pero Él es el consolador que cambia tu historia. Hermanos, Dios es sorprendente. Yo lo voy a decir otra vez más, a ver si alguien se une conmigo en esta expresión. Dios es sorprendente. Dios nos sorprende todos los días. Nos sorprendió encarnándose en la persona de Jesucristo, naciendo de una mujer, Dios hecho hombre. ¿Qué más sorpresa que esa? 33 años y medio caminando por la tierra, haciendo milagros, cambiando historia, yendo a una cruz. Dios nos sorprendió en el Hijo nacido de mujer, Jesucristo. Dios nos sorprendió con la tumba vacía de Cristo resucitado. Dios sorprendió la historia, que todavía tratan de negarlo, y nadie puede negar que la tumba está vacía y que Jesús existió, y sin embargo sus restos no están allí. Eso es sorprendente. Los milagros son sorprendentes porque los milagros revelan a un Dios sorprendente. Pero cuando pensábamos que lo habíamos visto todo en Jesús, Él nos introdujo al Espíritu Santo y Él envió al Espíritu Santo. Y no lo mandó a la tierra para que estuviera cerca de nosotros. No lo mandó a la tierra para que pasara el domingo en la mañana cuando estamos en la iglesia y nos erizara la piel y dijéramos, de aquí no me puedo mover porque aquí es cuando yo siento cada semana un corrientazo de Dios. No, sino que Dios nos sorprendió enviando al Espíritu Santo, a Dios el Espíritu Santo, a vivir dentro de nuestros corazones.
Yo que no merecía creer, fui provocado a creer. Yo que no merecía ser salvo, fui salvado por la gracia de Dios. Jesucristo me cambió la historia. Jesucristo te cambió la historia. Y cuando tú menos te lo imaginabas, Él llegó a tu vida, se presentó, tú lo confesaste como tu Salvador. Y en el momento que hiciste esa declaración poderosa a alguien invisible, pero más real que cualquiera que puedes ver y tocar con tus manos, se te metió por dentro y comenzó esta historia maravillosa que nosotros llamamos nuestra historia de fe. ¿Sabes qué es lo que hace maravilloso nuestra historia de fe? No es lo que nosotros estamos provocando, es lo que el Espíritu Santo está provocando. Yo te quiero conocer más, debería ser tu clamor hoy. Alguien debería decirle: Señor, yo quiero conocerte más. Dios, Espíritu Santo, yo quiero conocerte más. Padre, yo quiero conocer más la presencia del Espíritu Santo que enviaste a mi vida cuando yo creí en Jesucristo. Yo quiero ser lleno de esa persona que es completa verdad y completa consolación. Yo no quiero la lástima del mundo, yo quiero el consuelo que cambia mi historia. Yo no quiero las medias verdades o las falsas verdades. Yo quiero la verdad encarnada, no un concepto, no un criterio, no una doctrina, sino alguien que está transformándome y que me lleva a su palabra, no para aprender cómo discutir con los demás acerca de mi fe, sino para transformarme a través de su revelación. Dios no quiere que tú seas gente de fe para que te conozcas la Biblia, la recites de memoria, digas el orden de todos los libros de la Biblia y luego salgas a pelear con la gente acerca de lo que crees. Dios quiere llenarte de Él, el Espíritu de verdad, para que la gente vea la vida de Dios encarnada, manifestada ahora en tu vida. El milagro inicial fue Dios encarnándose en Jesús, pero ahora hay algo más poderoso. Dios se encarnó en nosotros. Nosotros no somos dioses, a diferencia de Jesús que lo es, pero Dios nos habita. Y eso es lo incomprensible. Yo entiendo que en Jesús pueda estar Dios porque Jesús es Dios. Porque Jesús es Dios hecho hombre. Lo que no puedo entender es que yo siga siendo un hombre, un pecador, un heredero de la muerte de Adán, pero Dios quiera vivir dentro de mí. Yo me imagino al Espíritu Santo a gusto dentro de Jesús, porque Jesús todo lo que hacía era obedecer a Dios, al Padre, y vivir en armonía con el cielo. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de mí, las sillas están caídas, la mesa está sucia, el cuarto está boca arriba, hay pecados por todas partes, pero Dios todavía dice: pero de aquí no me voy, porque el orden lo traigo yo. Ya yo traje del caos del planeta el orden del planeta. Voy a traer en el caos de tu vida el orden de tu vida. Bendito Dios que no se cansa de nosotros. Bendito Dios que no se rinde y no dice: ya terminé contigo. Él te ama demasiado como para abandonarte. Cuando David clama, y con esto quiero cerrar: no quites de mí tu Santo Espíritu. Aún esa oración la provocó el Espíritu Santo. No fue una iniciativa del rey. Fue una explosión del sentir de Dios. David, esto es lo que te conviene pedir: no quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros deberíamos orar todos los días. No solamente no quites de mí tu Santo Espíritu, debiéramos orar como Jesús enseñó a sus discípulos, y veremos en las próximas semanas: Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero que me controle, que me gobierne el carácter, que me gobierne los pensamientos, que me gobierne las decisiones, porque he visto que mi vida es mejor cuando Él está al timón de este barco que llamo mi propia vida.